Segundo encuentro queremos tomar un argumento de cardenal John Henry Newman para hablar sobre la existencia de Dios, y es el argumento de la conciencia. Primero les cuento por qué me parece que es muy relevante este argumento en nuestro tiempo. Vivimos en primer lugar en una época donde hay en general, y no sé si les pasa a ustedes, un sentimiento de rechazo a la autoridad. Es muy normal escuchar voces de no confiar en lo que te dicen. Escuchamos voces de rechazar la voz del Estado, rechazar la voz de la Iglesia, rechazar la voz de los padres, rechazar la voz de cualquier figura de autoridad. Pero nunca escuchamos hablar de rechazar la voz de la conciencia. Es decir, parece ser como un lugar que todavía tiene su autoridad o su prestigio, esa voz interior. La segunda razón por qué es interesante este argumento es porque, a diferencia de otras pruebas de la existencia de Dios que parten más, podríamos decir, del libro de la creación de afuera, es muy rico este argumento porque su fuente es interna. Nos metemos en un aspecto de la interioridad de la persona. Y entonces es algo que toda persona con cierta, podríamos decir, veracidad o sinceridad puede llegar a conectar. Y en tercer lugar, dice Newman, este argumento es interesante porque si uno reconoce que hay una voz, que hay una orientación, que hay una invitación a obedecer, que hay un premio o un castigo si uno sigue o no esa voz, él dice, básicamente acá tenemos los elementos de un sistema religioso. Es decir, que si uno profundiza en la experiencia de la conciencia, estás como en la antesala de lo que significa propiamente la fe o un sistema religioso. ¿Cómo usa Newman este argumento? Y les quisiera mostrar 6 pasos que parecen muchos, pero son sencillos y que para que después podamos dialogar en el círculo. En primer lugar, él parte de distinguir 2 dimensiones de la conciencia y va a ser muy importante ver en cuál se basa el argumento. Newman distingue que una cosa de la conciencia es el sentido moral, es decir, qué es lo que me parece que está bien o mal, y el sentido del deber. Ese sentido de que hay que obedecer la conciencia. La fuerza del argumento no se enfoca en qué está bien o qué está mal, porque eso sería otra exposición sobre la verdad y el relativismo, sino Newman medita sobre este sentido del deber que reconoce la conciencia. Entonces, el primer paso, si queremos dialogar sobre este tema, es distinguir estos 2 aspectos de la conciencia. Por un lado, nuestra conciencia sabe o nos dice qué está bien y qué está mal, pero por otro lado tiene como una fuerza. Por eso el segundo paso, dice Newman, es reconocer lo que él llama la sanción interior de la conciencia. Es decir, que la conciencia no es neutra, sino que nos quiere confirmar o exhortar a no hacer lo que nos muestra que está mal. Dice Newman, la conciencia trata de imponerse con premios o amenazas, cuando uno trata de escucharla. Y eso, dice, es muy positivo. Dice Newman en esta imagen, es descubrir que tenés como un tesoro en el patio de tu casa, es decir, algo muy rico que en el mundo de hoy te puede orientar. Y este es, si quieren, el núcleo del argumento, es la premisa de la autoridad de la conciencia. Después nos vamos a preguntar de dónde viene esta autoridad, pero el primer paso es reconocer que es innegable que esa voz tiene su fuerza. Y se trata de un conocimiento más intuitivo que racional. No es tanto que uno hace muchos argumentos, sino que hay como una intuición. Esto no significa que sea un instinto, sino que es un conocimiento que nos empuja a la obediencia, que nos sugiere un modo de actuar. Lo tercero que dice Newman es que esta sanción apunta a alguien más allá de mí mismo. Es decir, yo no puedo no se trata de una autoexigencia o un perfeccionismo. Dice Newman, si uno es sincero, te das cuenta que apunta a alguien más. Dice, por eso estamos acostumbrados a hablar de una voz de la conciencia. No hablamos de un monólogo, sino que solemos incluso en nuestro vocabulario reconocer como la presencia de alguien más, aún sin saber específicamente quién es ese más. El cuarto paso que me parece excelente en Newman es estar atento a las emociones, al tipo de emociones que nos genera, ya sea seguir la conciencia o desobedecerla.
Dice Newman, por ejemplo, ¿no les pasa que cuando desobedeces la conciencia sentís reproche, vergüenza, cierto remordimiento, cierta consternación? Dice Newman, ¿y no es verdad que cuando seguís la voz de la conciencia hay paz interior, hay una autoaprobación, hay lo que él dice ligereza de corazón? Es decir, creo que es una experiencia humana, ¿no? Como hay ciertas emociones y no cualquier tipo de emociones. Ahora vamos a ver el siguiente paso. Me hace acordar hace un tiempo, estábamos acá en la Sociedad San Juan ayunando por una actividad apostólica que estábamos haciendo. Y con todo el equipo nos habíamos propuesto esto, ayunar a pan y agua por todo ese día. Bueno, era un miércoles, ya eran las 10 de la noche, estaba cerrando el día y de repente empecé a tener un hambre impresionante. Y tuve esta tentación de pensar, ¿no? Seguro que el resto del equipo a esta hora ya cortaron el ayuno, deben estar comiendo cada uno en su casa. Yo no había comido ni un poco de pan ese día, había como seguido de largo y hasta ese momento no había tenido hambre, pero fue como que de repente empecé a sentir todos los instintos de la naturaleza. Estaba en el centro pastoral, que no es nuestra casa, y me acordé que hay una heladera en la cocinita y dije, algo debe haber ahí. Entonces fui bajando, pero admito que sentía la voz de la conciencia que me decía, no te excuses. Es verdad que probablemente hay otros que están comiendo, pero vos lo elegiste. Bueno, cuestión que seguí caminando, llego a la cocina, abro la heladera, no había nadie, y la heladera estaba pelada y solo había un poquito de budín que se notaba que tenía 3 o 4 días, estaba como disecado el budín. Pero imagínense, en un día de ayuno parecía como un rogel, ese budín, parecía una cosa impresionante. Una vez más la conciencia me habló y me dijo, mira, todavía puedes terminar este momento heroico, no lo hagas. Pero bueno, cuestión que en el momento que como el budín, abre la puerta y aparece otro de los miembros de la Sociedad San Juan, que me vio comiendo el budín, sabía que estaba ayunando. Bueno, creo que él se puso más nervioso que yo, pues no esperaba encontrarme. Pero el punto es esto, que es verdad que por más que a veces uno avance en contra de la conciencia, hay emociones muy particulares. Y dice Newman, el quinto paso, esas emociones son propias cuando hay una persona viva. Es decir, no puede ser una ley el que te despierte a vos vergüenza, remordimiento, aprobación, confianza. Esos son propios, dice Newman, de emociones que solo te despierta una persona viva. Uno no tiene vergüenza delante de un perro o delante de un caballo, o uno no sentís cariño por una piedra. Es decir, hay emociones que solo las despiertan personas vivas. Entonces acá el argumento tiene que ser lógico. ¿De dónde saca la autoridad la conciencia? Esta conciencia que me despierta ciertas emociones. Y tenemos que entonces sacar conclusiones. Las posibilidades son 4. O viene de mí mismo, o viene de los demás, o viene de algo inferior a mí, o viene de algo superior a mí. Si viniese solo de mí mismo, sería imposible reconocer de que a veces mi conciencia me guía en situaciones parecidas a otras personas, y también en nuestra experiencia, que hay un sentido común de la conciencia, por más que algunos tengamos más delicado o menos delicada la conciencia. Tampoco podría ser, el argumento es débil si uno dice solo viene de los demás. Es verdad que nuestra educación y nuestra cultura puede formar o deformar la conciencia. Pero Newman hace referencia a este instinto, no habla tanto de qué es bueno o qué es malo, eso en sí nos afecta mucho a la educación, sino a esta autoridad que dice Newman no puede venir simplemente porque a otros les parece que es bueno, sino que incluso cuando estamos solos uno siente esta autoridad. Decir que viene de algo inferior sería un poco irracional, dice Newman, cómo el mundo mineral o animal podría ejercer una autoridad sobre nosotros. Dice Newman entonces, en el sexto paso, el autor de estas emociones debe ser sobrenatural. No sería raro reconocer de que este autor apunta no necesariamente al Dios tal cual como dice la palabra de Dios, pero a alguien que tiene una autoridad legítima. ¿Cuáles son, para concluir, me parece, los aspectos positivos o conclusiones de este argumento? En primer lugar,
que no solamente habla de la existencia de Dios, sino que habla algo de la naturaleza de Dios. Habla de un atributo de Dios, que Dios no solamente existe, sino que es personal. Es un argumento muy interesante, como diría San Agustín, que Dios es más interior a mí que yo mismo. Es lo más profundo de mí, una voz que me habla en mi interior. Y es una muy buena noticia en el mundo de hoy, donde a veces experimentamos soledad, descubrir que hay un Dios personal. Lo segundo que concluye este argumento es que la libertad no es que nadie me guíe, sino que me guíe alguien que me conoce. La necesidad de una guía paternal. Y este argumento apunta hacia esa línea, que Dios es un Padre que me quiere guiar bondadosamente, interiormente. Y en tercer lugar, habla de qué bueno y qué importante es formar la conciencia. Y cómo Dios en su providencia, dice Newman, previó la Iglesia también para que en caso de que no somos buenos jueces nosotros mismos, haya una autoridad fuera de nosotros que nos oriente. Y ustedes ya están haciendo este tercer paso, que es estar en la Academia Newman. Así que espero que tengan un gran encuentro y que puedan discutir sobre este tema.